La palabra del Señor. Le damos la bienvenida también a los hermanos y amigos que se unen a nosotros en las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente y de todo corazón deseo que se unan a nosotros para estudiar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Algo tiene siempre el Señor que hablarnos, amén. Así que la semana pasada estuvimos hablando, leyendo siempre los versículos del capítulo 3, algunos versículos de ahí, del versículo 2 en adelante. Y hermanos amados, pues en el grupo que estaba la semana pasada estuvimos hablando prácticamente solo de uno o de dos versículos y se nos acabó el tiempo. Es bastante lo que el Señor tiene para nosotros aquí, y vamos a continuar para ver si logramos terminar el capítulo 3, Dios mediante, esta semana o la próxima, ¿verdad? Pero no llevamos prisa, ¿verdad, hermanos? Filipenses, amén. En el capítulo 3 de Filipenses vamos a abrir nuestras Biblias y el verso 12 vamos a leerlo nuevamente junto con los hermanos que están aquí, los hermanos que están en casa. Más o menos ya saben ya el rumbo que llevamos, ¿verdad? De qué es lo que estamos hablando, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, verso 12, y dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta mañana, Señor, la cual tú nos permites, Señor de la gloria, de reunirnos en este lugar. Sabemos, Señor, que estamos sujetos a las leyes terrenales también, Padre, y tratamos de todas formas, Señor, de cumplirlas, Padre, para no meternos en problemas, Señor. Y aquí estamos, Señor, un grupo pequeño, Señor, la cual nos has permitido, Dios mío, y confiamos, Dios eterno, en tu palabra que dice, Padre, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos. Estamos seguros de eso, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Padre, en esta mañana. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que se han hecho presentes, que están aquí, Señor. Y también, Padre, por aquellos que están en sus hogares, Señor amado, que en este momento, Señor, se unen a nosotros para estudiar tu bendita palabra, Padre. Y aquellos, Dios mío, que quizás por primera vez, Dios eterno, se unan, Señor, a nosotros, Padre, bendígalos de una manera especial, Señor eterno. Toca sus corazones, sus mentes, Señor. Transforma sus vidas, Padre. Cambia, Señor del cielo,
el rumbo de sus vidas, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que nos ayudes en esta mañana y que me ayudes a mi persona, Señor eterno, para ser un vaso, Señor eterno, en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, a través de tu palabra, Señor, para darle, Señor, a tu pueblo lo que tú quieres que se dé, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por los que estamos aquí en esta mañana. Y gracias al Señor también por este medio de comunicación que tenemos, ¿va? de internet para poder estar en contacto, en comunión con los hermanos que están en sus hogares, con los demás hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, y quizás con muchos más alrededor de la tierra. Gracias a Dios podemos llegar a los hogares. Amén. Y la santa palabra de Dios, hermanos, la hemos estado estudiando por varias semanas. Hemos estado estudiando el libro de Filipenses, y nos hemos detenido bastante, ¿verdad?, en esos 3 capítulos. Y la semana pasada estábamos hablando con los hermanos acerca de lo que Pablo dijo acerca de lo que él era en sí, y él habló acerca de todo lo que él era antes de ser, ¿verdad?, discípulo del Señor, y dijo que todo lo que él era prácticamente lo valoraba como basura para un solo propósito, por el único propósito de alcanzar a ser como Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Pero quiero recalcar, hermanos, que para que no nos formemos ninguna idea equivocada, que cuando decimos que el propósito de Dios es de que la iglesia o nosotros, sus hijos, seamos como Él, no que seamos como Él de poderosos, ¿verdad? De que yo oí decir algo, prácticamente sería una blasfemia decir eso. Alguien estaba predicando por algún tiempo y dijo que nosotros éramos dioses pequeños, ¿verdad? Eso no es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿Cuántos me comprenden? ¿Verdad? Sino que seamos igual al carácter de Jesucristo, como Cristo fue, como Cristo es con nosotros, que ese mismo carácter nosotros adoptemos, ¿verdad? Sus enseñanzas, ¿verdad? Cómo Él se conducía, ¿verdad? Buscando el rostro, a pesar, amados hermanos, que Él era Dios, dio un ejemplo de búsqueda intensa, ¿verdad?, hacia Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nosotros no podemos hacer lo contrario, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Él ha hecho, buscar su reino, buscar sus propósitos. Los propósitos del Señor tienen que ser nuestros mismos propósitos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos hablando, de que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, y que todo lo que nosotros seamos en sí, esto es basura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar lo que verdaderamente vale la pena, que es lo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en Mateo 6:33 nos dice la palabra, para que vayamos entendiendo esto. ¿Qué es lo que dice? La palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente, ¿qué? El reino de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las metas del cristiano es de que buscar el reino de Dios, buscar lo que es de Dios, buscar hasta a perfeccionar lo que es Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? También hablamos acerca de la perfección, ¿verdad? Porque el Señor dijo que seamos perfectos como Él es perfecto, pero la palabra perfección muchas veces la malinterpretamos. Cuando la palabra perfección se habla, significa que se alcanza una madurez espiritual en Cristo Jesús. ¿Cuántos comprendieron eso? ¿Verdad? Y entonces, vamos entonces a balancear este asunto y llegamos a la conclusión que en la iglesia hay mucha gente que no alcanza la perfección, ¿verdad? Y cuando no se alcanza esa perfección, no es de que lleguemos al final de la perfección,
pero vamos avanzando en esa perfección. ¿Cuántos me comprenden? Vamos cambiando, nos vamos renovando, ¿verdad? En la vida suceden cosas en nosotros, quizás, qué sé yo, alguna vez quizás tuvimos algún fracaso, pero ese fracaso nos enseñó a madurar en esa área, ¿verdad? Alguna vez quizás pasamos algún dolor y ese dolor nos ayudó a madurar. Alguna vez quizás por error hicimos algo equivocado, pero eso nos va a enseñar a que el día de mañana no nos vuelva a pasar. Y eso nos va haciendo maduros en Cristo Jesús. Y ese es el propósito del Señor en nuestras vidas, de hacernos maduros en la fe. Y dice la palabra del Señor que no que seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Cuando dice niños fluctuantes, pusimos un ejemplo la semana pasada de que qué ridículo sería entonces que nos pusieran a nosotros como adultos ya con barba, bigote, canas, ¿verdad? Y de repente nos pusieran en un pañal y nos pusieran una pacha en la boca, ¿verdad? Que sería algo feo. No se ve bien, ¿verdad? Como adultos en Cristo Jesús, no tenemos que andar en pañales con una pacha chupando todavía, ¿verdad? La leche. Y ya tenemos 30, 40 años en el Evangelio. Eso, ¿verdad? Algo está pasando. ¿No lo crees? ¿Verdad? Algo raro está pasando. Entonces, el apóstol Pablo está hablándole hacia la iglesia porque había mucha inmadurez. Y cuando hay inmadurez, no puede haber un crecimiento en nuestras vidas, hermanos, porque aún el pastor ayer estaba hablando del servicio a Dios y la falta de madurez, amados hermanos, eso limita nuestro servicio al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Porque eso precisamente estaba pasando en la iglesia, en Filipos, en los filipenses, ¿verdad? Habían contradicciones, habían problemas. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Y esa falta de madurez muchas veces, bueno, no es muchas veces, casi siempre, y eso aún existe en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Eso es fuerte. El problema número uno de la falta de liderazgo en las iglesias es eso, falta de madurez. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Yo recuerdo, hermanos, donde estaba por muchos años, venía el pastor y nombraba a alguien, bueno, hermano, nos puede servir en esta área. Sí, con mucho gusto, y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Pero ya cuando le decía, bueno, mire, su área, usted se va a hacer responsable de esto y esto, ahí sí ya no me parece, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que querramos servir al Señor, pero no queremos ninguna responsabilidad? Eso no existe. ¿Verdad que no? Alguien dijo una vez, servirle al Señor es igual que ¿cómo se le dijera eso? Incomodidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué significa incomodidad? Que no lo van a dejar tranquilo. Usted tiene que desocuparse, usted tiene que dejar muchas cosas, tiene que correr muchas veces, tiene que sacrificarse muchas veces, tiene que desvelarse muchas veces. Era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero la iglesia en sí, hermanos, los líderes no quieren adoptar esas áreas de responsabilidad, y por eso la iglesia muchas veces está falto de líderes. Y si hay líderes irresponsables, ¿verdad que sí? No hay una responsabilidad. En inglés le dicen no commitment o algo así. Corrígame si estoy equivocado. No hay commitment. ¿Cómo se llama en español eso?
no hay entrega, ¿verdad? De verdad queremos nosotros servirle al Señor, amada iglesia. Yo hice una pregunta a los hermanos que estaban la semana pasada. ¿Cuál es su meta? En nuestra vida nosotros nos formamos meta en las cosas materiales, quizás metas para cuando lleguemos a la jubilación, ¿verdad? Y esas son metas a largo plazo. Bueno, muchas veces, si nosotros nos hacemos esa meta a largo plazo, desde que somos jóvenes, posiblemente vamos a tener un buen descanso, ¿verdad? Pero son metas importantes en nuestras vidas, pero lo más importante, ¿cuál es la meta que nosotros tenemos en Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar en nuestra vida? Alcanzar la madurez es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque lo único que va a contar es qué es lo que hemos hecho para el Señor, ¿verdad? Una vez estaba yo en un seminario en una escuela bíblica, y había una profesora que venía de Israel. Ellos tenían un ministerio bien grande, hermanos, increíble lo que estaban haciendo. Ellos tenían el trabajo de hacer, ¿cómo se llama?, traducciones de la Biblia en diferentes bueno, no idiomas, sino que de los dialectos, podríamos decir, porque no solamente en Centroamérica hay dialectos, ¿verdad? En todas partes del mundo. Y prácticamente donde esas tribus están, no tienen una forma de comprender la Biblia a como está en el idioma, ¿verdad? En donde estén. Entonces el trabajo de ellos era llegar a esos lugares, aprender el dialecto y luego formar un lenguaje nuevo, una Biblia con ese lenguaje y poder evangelizar en esas áreas, ¿verdad? Imaginen qué trabajo tremendo. Pero ella dijo una vez algo muy importante. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor el día en que nosotros lleguemos a su presencia, verdad? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Y todo el grupo que estaba en ese lugar se empezó como a agachar la cabeza y a preocuparse, porque habían jóvenes, habían adultos, habían ancianos, ¿verdad? Así como mujeres y hombres. Y ella dijo estas palabras: no se preocupen, gracias al Señor que el Señor no ha venido todavía, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Gracias al Señor que Él no ha venido todavía por nosotros, porque eso significa que todavía tenemos una oportunidad, ¿verdad?, de hacer algo para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es todo el propósito. Si nosotros como iglesia, cada uno de nosotros se propone a madurar, a adquirir esa madurez todos los días, no solo nosotros. Recuerden, hermanos, que no estamos solos. ¿Cuántos alaban a Dios? El Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos capacita, nos ayuda a alcanzar esa madurez día tras día y así poderle servir mejor al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces, eso es lo que estábamos hablando. La perfección entonces consiste esencialmente en la madurez frente a la inmadurez. Así como los adultos difieren de los niños y los jóvenes, ¿verdad? Hay una diferencia. Solo se me viene a la mente un ejemplo
¿Verdad que no podemos poner a trabajar a los niños en la obra del Señor? Decirles, ¿saben qué? Agarren la Biblia y vayan a evangelizar, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces requiere madurez para trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Requiere, amados hermanos, de que seamos íntegros, que nos entreguemos al Señor de verdad. Y esa falta, amados hermanos, de compromiso solamente significa una cosa, hermanos, la cual, ¿por qué es que nosotros no podemos alcanzar madurez? La respuesta sería simple y sencilla, que es por la falta de compromiso con Dios, ¿verdad? Eso es todo. Queremos alcanzar madurez, comprometámonos con el Señor. El pastor hablaba acerca de los talentos anoche y me llama la atención cómo a uno el Señor dice que le dio un talento, ¿verdad? Pero, ¿cómo calificaríamos, gracias hermano, cómo calificaríamos nosotros a este que recibió un talento y lo enterró? ¿Qué podríamos decir nosotros de él? Negligente. No quiso tener ningún compromiso, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cosas podemos analizar de eso? ¿Verdad? No quería comprometerse. Y así muchas veces, amados hermanos, somos en la obra del Señor, porque más de algún talento alguien de todos tiene que, aunque sea uno, ¿verdad? Pero depende de nosotros si vamos a enterrar ese talento o lo vamos a poner a trabajar. La diferencia entre el que enterró el talento y el que lo puso a trabajar es de que el que lo puso a trabajar va a tener más. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Va a progresar, va a salir adelante, porque el Señor le va a dar aquí, le va a dar allá, porque este sí se puede contar con él. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces me llama la atención en cómo, ¿verdad? En nuestros trabajos, yo no sé si a usted le pasa o no, pero cuando si uno es eficiente en su trabajo, ¿saben ustedes que en vez de considerarlo, más lo apuran? Le dan más trabajo, ¿verdad? Y ¿sabe qué, amados hermanos? Le voy a decir honestamente, y no cae bien, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta que le pongan una línea de trabajo y usted está sudando y apurándose y le pongan más? ¿Verdad que no? En lo natural no nos gusta. Pero ¿saben qué es una cosa? ¿Por qué es de que le están poniendo ese trabajo? Porque los jefes ya vieron que usted es un buen trabajador, eficiente, que está comprometido con lo que está haciendo, lo hace bien hecho. Es más, amados hermanos, cuando hay un problema con una parte quizás que están haciendo, llévenselo a tal fulano, ya saben, ya este lo puede hacer bien, ¿verdad? Confían en la persona. Pero a nosotros no nos gusta, ¿verdad? A veces cae mal. Y estas cosas me han enseñado a mí en la vida, hermanos amados, a través de muchos años de trabajar. Al principio me caía mal, ahora le doy gracias al Señor, mejor que me lleven las cosas difíciles. ¿Verdad? Tienen 2 días de estar esperando, nadie las hace. Al nomás llego yo, me las llevan. Y ahora tengo que decir gracias, Señor, porque, ¿verdad? Pero no nos gusta.
En la carne, si no comprendemos el significado, hermano, lo que eso significa, que lo aprecian a usted, lo tienen como una buena persona, un buen trabajador. Y el día, hermanos, en que algo pase en esa fábrica, usted va a quedar en pie. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿quién de vosotros que viniendo, dice, del campo, le dice a su criado, siéntate, coma? No, sino que le exige más. Pero al final de exigirle, tiene buenos resultados. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está la recompensa. Entonces nosotros en Cristo Jesús, hermanos amados, si nosotros hacemos bien el trabajo, ese talento se va a hacer más. ¿Por qué razón? Porque el Señor puede confiar en usted. Pero si está ahí, es que me pasó la misma cosa que hace tantos años. Y volví a hacer lo mismo, y volví a, hermanos, de plano que no pasa de ese talento, ¿verdad? O no lo está trabajando bien, o lo enterró, o algo pasó, pero eso debe desarrollarse, ¿verdad? Estancado. Entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos y qué es lo que está pasando entonces. ¿Será que es mi falta de compromiso con Dios? ¿Será que, mis hermanos amados, fíjense, sabe bien, la palabra de Dios nos habla cómo es el trabajo en la obra de Dios, y Dios nos ha llamado a hacer diferentes cosas, pero en eso que nos ha llamado a hacer y lo hacemos a la perfección, el Señor nos va a poner a hacer algo más diferente. Y algunos, dice la palabra de Dios, y a los que ha llamado el Señor para servir, hay que servir, ¿verdad? Un privilegio grande. Y cuando lo hace, el que tiene el llamado para servir, tiene que hacerlo contento, tiene la amabilidad, tiene, amados hermanos, ese respeto, ese carisma, ¿verdad? Para hacerlo. La palabra de Dios nos habla que el que dice, el que presida, ¿con qué? Con solicitud. Y esas cosas, hermanos amados, a veces tenemos que entenderlas a profundidad, porque son trabajos que el Señor nos habla en su palabra para ejecutarla, para emplearla en la obra de Dios, para que nosotros maduremos, ¿verdad? O sea, ¿qué es presidir? Dirigir, estar aquí parado enfrente, hermano. Por eso dijo el pastor anoche que ¿cómo se llama? A cualquiera dice, ¿qué cuesta eso? Si usted no tiene el don de presidir, hermanos amados, va a pasar aquí y se nos hace un nudo en la lengua, ¿verdad? No vamos a ver ni qué hablar, ¿verdad? Tenemos que tener eso, hermanos amados, para llegarle a la persona, para hablarle al grupo de personas al cual estamos encargados, ¿verdad? De dirigir y hacerlo con carisma, ¿verdad? Comprometidos con Dios, hacer lo mejor que se pueda. Amados hermanos, entonces la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros como iglesia debemos entonces madurar en esas áreas para que la iglesia sea una iglesia productiva, ¿verdad? Si nosotros no somos eficientes, no va a haber crecimiento y vamos a estar bla, 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 bla. Ahora bien, el problema, ¿verdad? Si no alcanzamos una madurez, el apóstol Pablo habló y dijo, yo no pretendo, ¿verdad? Y la palabra pretender, eso hay mucho de qué hablar también, porque pretender, ¿alguien me puede dar un ejemplo de pretender? Creer, ¿verdad? Y eso, hay un montón de cosas de qué hablar, hermano. Usted puede pretender estar trabajando, ¿verdad? Pero en palabras sencillas, qué sé yo, haciendo el ¿qué? Haciéndose el, ¿cómo es que dicen allá va? Haciendo el mate, creo que dicen en algunas partes, ¿verdad?
¿verdad? Haciéndose el loco, dicen. Haciéndose el mareado, ¿verdad? Perdiendo tiempo. Eso es pretender. Nosotros en la iglesia, amados hermanos, pueden haber montones de líderes pretendiendo ser líderes en la iglesia. Y no lo son. Pueden haber hermanos pretendiendo hacer algo, mas solamente es una pretensión, pretendiendo ser cristianos. Y nunca se comprometen con Dios, hermanos. ¿Acaso no es cierto eso? Montones de cristianos en la iglesia, hermanos, pretendiendo ser cristianos. Mas nunca, amados hermanos, cuántos años han pasado pretendiendo ser cristianos y nunca se han comprometido con Dios para nada. Esto está bastante delicado, ¿verdad? Cuando se trata de comprometernos con Dios, no, mejor ahí, hasta ahí llego, ¿verdad? Si de verdad nos interesara, hermanos amados, el compromiso con Dios, nosotros arreglaríamos los problemas que están a nuestro alrededor o lo que nos detiene para servirle al Señor. Un joven que conozco en Guatemala tenía muchos años de estar de novio y después de muchos años de conocerle y cuando se casa y cuando se comprometen con el Señor. Esto, ¿sabe usted de que el noviazgo por muchos años no está muy bueno? No se ve bien tampoco, ¿verdad? Ya se añejó. ¿Y sabe por qué muchas cosas de esto? Mire, ¿sabe por qué la gente no se quiere casar? Por la falta de compromiso. No quieren comprometerse, es un compromiso grande, ¿verdad? Y entonces, hasta que al fin, el año pasado tomaron la decisión, ahora son marido y mujer, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Lo bueno de ese compromiso, resulta que ahora en la iglesia ya lo tomaron en cuenta como pareja para servirle al Señor. Ya me está comprendiendo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos de verdad servirle al Señor, vamos entonces a arreglar cuentas con Dios, a arreglar lo que está mal, porque yo tengo ganas de servirle al Señor, pastor, yo quiero servirle al Señor, ¿qué debo de hacer? Porque nada de este mundo vale más la pena que servirle al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ya leímos al principio que busquemos primeramente el reino de Dios. Nada de lo que está alrededor de nosotros vale más la pena que servirle al Señor. Entonces decimos a nosotros, si decimos cuál es nuestra meta y decimos que servirle al Señor el 100%, ¿verdad? Pero no nos comprometemos, entonces quizás no es muy verdad lo que estamos pretendiendo, ¿verdad? Eso es pretender. Pastor, yo le quiero servir al Señor, pero acompañarlo aquí en las oraciones bien tempranito no puedo porque yo tengo que descansar, ¿verdad? Lo siento mucho. Tenemos derecho. Entonces, no nos comprometemos con Dios y esto, hermanos, ha venido por años, por años. Habían líderes, hermanos, que aceptaban la posición de líder, a las 2 semanas venía una carta de renuncia, pastor, disculpe, pero esto no es para mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia?
pretendiendo ser cristianos, pero sin deseos de servirle al Señor, ¿verdad? Sin tener compromisos. Es, amados hermanos, igual que hoy en día la nueva ola que está en el mundo, quizás en el mundo entero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le llaman a las parejas que se juntan, va? Unión libre o sin compromiso, ¿verdad? Y ya matrimonios casi no hay por la falta de compromiso. Usted se ha dado cuenta que en el verano ya no ve carros ahí con un corazón ahí arrastrando, yo que sé, con vejigas, o en el parque tomándose fotos de aquel montón, ¿verdad?, de gente. Ya no se ve eso, se acabó. Y ya tenemos varios años que eso no se ve. Ahora lo que se ve son carrozas negras, ¿verdad? Eso es lo que más se ve. Esos carros que parecen blindados, y ya no hay carros blancos, ¿verdad? Amados hermanos, el tiempo ha cambiado, y eso, la razón por la cual el matrimonio se está desvaneciendo, amados hermanos, por falta de compromiso del uno al otro. Y así estamos en la iglesia, hermanos amados. No podemos cambiar el patrón que Dios dejó. El mundo debe de saber, hermanos amados, que el matrimonio es sagrado delante de Dios y no se puede reemplazar por un common law, o como se le llame aquí en inglés, hermanos, bueno, eso estaba sucediendo también en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice, se daban en casamiento. Y eso no era contraer matrimonio. Solamente, hey, vamos a vivir juntos a mi casa y ahí vamos a vivir tranquilos, pues, ¿verdad? Es un problema serio, es pecado delante de Dios. Y hoy en día eso está sucediendo, y viene el gobierno ahora, pone unas leyes, como ve que todo el mundo ya no se casa, no hay compromiso ni nada. Ahora pone una nueva ley que después de no sé cuántos años de la pareja estar juntos, ya tiene los mismos derechos que estar casado, ¿verdad? Pero delante de Dios no es así. Entonces todas las cosas están cambiando, y nosotros queremos adoptar esas cosas, basuras del diablo, a la iglesia, y Dios no está contento con eso. Dios quiere que nos comprometamos con Él si verdaderamente somos la esposa del Cordero. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? No podemos ser como con Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que ser la verdadera iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pretender entonces es desear hacer o conseguir una cosa, intentar aparentar una cosa que no es verdad. Querer una cosa que se considera difícil y esforzarse para conseguirlo, como que no tiene mucho significado. Pero sí, el pretender, amados hermanos, mire, ¿sabe por qué es un problema serio y tiene que salir de nosotros? Porque alguien me puede mencionar en los tiempos de Jesús quiénes eran los que pretendían. Los fariseos. ¿Quiénes otros? Los escribas. Aún los sacerdotes, hermanos, ¿verdad? Y esto no es un problema que se ha eliminado. Veamos el problema. ¿Qué pasó cuando lo habían golpeado y al samaritano, aquella persona que lo habían dejado tirado, y el samaritano le atendió? Pero antes de él había pasado, ¿qué? Un sacerdote, ¿verdad? ¿Quién otro? Un levita. Y el otro, ¿verdad? Pero ¿a dónde iban estos dos? Yo solo nos imaginemos. Al templo. Iban o venían
Pero entonces, amados hermanos, dice que los fariseos, dice que les gustaba, ¿verdad? Ponerse aquel traje, quizás bien largo, no sé qué, que los distinguía, ¿va? Los primeros asientos. Y también era delicado tocar algo, ¿verdad? No, por favor. Hermano, yo tengo las manos todas rajadas, ¿verdad? Póngame a mí lo que quiera que toque, no hay problema. Pero ellos con una gran delicadez, no hay que tocar eso. Es muy santo, muy santificado, ¿verdad? Y entonces podemos ver, amados hermanos, que posiblemente este sacerdote se había echado un gran mensaje en el templo. ¿Verdad? Pretendiendo ser un gran hombre de Dios. Pero cuando pasó y vio la necesidad, se hizo el loco, ahí está. Se hizo el desentendido, ¿verdad? Pasó lo otro y lo mismo. ¿Qué es lo que nos enseña, amados hermanos, esto? Podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios, de que ese problema, entonces, amados hermanos, viene, ¿verdad?, de esa raíz, y es un espíritu malo que no debe de estar en la iglesia del Señor, ¿verdad que no? Son cosas que deben desaparecer de nosotros, de nuestras vidas. Mateo 7:3, veamos lo que el Señor dice acerca de eso. Mire, Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo, en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué estamos viendo aquí? El Señor está hablando de la pretensión. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Mire, de esto está lleno, hermanos. Es increíble todo lo que podríamos, amados hermanos, ver de esta situación. ¿Verdad que fácil es apuntar al hermano? Facilísimo. Yo me recuerdo que habían momentos, y es bien difícil cuando la otra persona no se deja, ¿verdad? Había alguien y dice delante de mí, le reclama a otro, bueno, no te vi en el servicio, ¿verdad? Y a vos no te vi tampoco, porque el uno había venido un día y el otro había llegado el otro día. El uno reclamándole al otro y el otro reclamándole al otro. ¿Por qué no los dos no analizaron? Si yo no pude ir un día por alguna razón, ¿para qué le voy a reclamar a aquel? Pa? Mejor, mire, calladito. Pero no, fácil es, mire, nos gusta exhortar, nos gusta señalar, nos gusta ver la paja del otro. Y hermanos amados, si ni nos damos cuenta que al vernos en el espejo, uy, qué barbaridad, no me había dado cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto le daban al Señor? ¿Verdad? Este es el problema, amados, de pretender, y esto precisamente era lo que pasaba con los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, ¿verdad? Que pretendían ser santos. Dios no quiere que nosotros pretendamos ser
cristianos, que pretendamos ser santos, sino que practiquemos la santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así que, por eso les digo, hermanos amados, de que son cosas bien importantes en la obra del Señor, y ese problema tenía el apóstol Pablo. Veamos, amados hermanos, ¿qué es lo que aconseja el Señor? Y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro hermano. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que deje de pretender y que solucione su problema, ¿verdad? Así tiene que ser. Voy a arreglar mi problema primero antes de abrir la boca. Si no, hermanos amados, vamos a hacer un puño del liderazgo, pretendiendo hacer líderes, ¿verdad? Y esto no nos enseña el Señor así, sino que seamos entregados a Jesucristo, ¿verdad? Hacer su voluntad. Mateo 23, 8, miremos más adelantito. Mateo 23, 8. Vamos a leer el 1. Vamos a ver el 1, el verso 1 al 8, vamos a ver. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjese bien. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Uno es nuestro maestro. ¿A quién tenemos que imitar? A nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el problema, amados hermanos, de los fariseos, y el Señor dijo: bueno, háganle caso, porque en realidad estaban hablando la ley de Dios, ¿va? La ley de Moisés, la palabra de Dios. Pero no hagan conforme lo que ellos hacen, porque ellos solamente son bla, 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 en otras palabras, ¿verdad? Solamente, amados hermanos, apariencias. Solamente pretenden. ¿Y qué era lo que estaba diciendo el Señor a las multitudes? Que no hicieran lo que hacen ellos, sino que hicieran lo que Jesús hacía y hace por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Entonces, que dejemos la pretensión, que dejemos el aparentar y que imitemos a nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba hablando, amados hermanos, y volvemos a Filipenses, y luego habla en el capítulo, en el verso 14, o en el verso 13, donde dijo: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amados hermanos, por eso les digo, si hasta aquí no nos había preocupado esto, tenemos la oportunidad de empezarlo a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor?
y olvidemos lo que está en el pasado. Ok, si mi vida ha sido así, analicemos nosotros mismos. Yo he sido así, yo he sido así, o soy así, pero voy a dejar eso atrás. Me voy a comprometer con el Señor. Tengo la oportunidad de hacer algo todavía. El Señor no ha venido y vamos a hacer algo. El pasado, hermano, no nos va a servir de nada. ¿Verdad que no? El pasado no nos puede ayudar a alcanzar la meta. Y dice el apóstol Pablo que hay que olvidarlo y extendernos hacia adelante, ¿verdad? Viendo siempre a Cristo. Y el verso 14 dijo, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir la meta es luchar, caminar, perseverar, seguir hacia adelante, amados hermanos, hasta que se llegue a cabo, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y luego Él habla en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Fíjese bien, ahí ya se puso, los que somos. Porque, amados hermanos, Él está hablando ahora que en la iglesia, en Filipos, no todos eran también, ¿verdad?, maduros, pero sí habían. Y entonces Él dice, así que todos los que somos perfectos, o los que ya somos maduros, esto mismo sintamos. Y ahí está la clave, hermano. Cuando se alcanza una madurez, entonces vamos a estar unánimes, en un mismo sentir, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a comunicar, hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos va a dirigir, nos va a guiar, ¿verdad? Es increíble a veces, hermanos, de que a veces el Señor ponga algo en nuestra mente y de repente viene a la iglesia y lo que viene a escuchar es precisamente eso, lo que el Señor tiene y lo que le ha hablado durante el día, durante la semana. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos les sucede así? ¿Verdad? El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Y mire, y si otra cosa sentís, o sea, eso no hay duda de eso, siempre van a haber los que no están en el mismo sentir. Y dice él, esto también os lo revelará Dios. Mire la importancia, amados hermanos, de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjese bien. O sea, como decir, si el pastor diga, ¿quiénes están conmigo, hermanos? Vamos a hacer esta decisión. No va a faltar a alguien que diga, yo no, ¿verdad? El otro sí, unos cuantos sí, unos cuantos no, va. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si no están en el mismo sentir, de todas maneras el Señor me va a mostrar por qué no están en el mismo sentir. Él lo revelará. Mire qué tremendo, ¿verdad? El trabajo del poder de Dios en la iglesia. Por esa razón, amados hermanos, miren, lo más importante en la iglesia es el mover, que estemos seguros de que el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo la obra, dirigiendo a la iglesia. Porque si nosotros dejamos, hermanos, de preocuparnos de que el Espíritu Santo sea el que dirija, entonces, hermanos, ese día va a haber fracaso. No podemos dejar a un lado el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él tiene que dirigir nuestras vidas. Y saben que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo viviendo dentro de nosotros, ¿verdad?
Y por esa razón que Él quiere que nosotros seamos como Él. Y ahora le voy a decir algo, hermano, cuando nosotros, nuestras actitudes o hacemos algo que no está de acuerdo al Señor, miren, hermano, la palabra de Dios habla de algo bien serio. Si el Espíritu no nos redarguye, ¿qué es redarguir? Hacerlo, ¿verdad? Sentir mal, cometió un error, no está tranquilo. Dios mío, ¿y por qué hice esto, Señor? Se preocupa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿sabe cuántas personas hay hoy en día, hermanos, que ya no sienten eso? Les da lo mismo. Hacen y deshacen igual, no me importa nada. No hay temor de Dios. El Espíritu Santo quizás ni siquiera ya está obrando en su corazón. Y dice la Biblia que la conciencia cauterizada, esto es bien delicado, ¿verdad? Si hay una persona con la conciencia cauterizada, hermano, preocúpese. Hay que venir a los pies de Jesucristo inmediatamente. Porque la persona con la conciencia cauterizada ya no siente nada, pues le da igual lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Ya no se siente mal. Y eso tiene que preocuparnos a nosotros, ¿verdad? Y desear de todo corazón que podamos nosotros ser guiados por el Espíritu. Cuando ese día llegue y que no sintamos eso, hermanos, entonces volvamos al Señor, derramémonos delante de Él y pidámosle a Él que nos vuelva su Santo Espíritu, que nos guíe, ¿verdad? Amén. Es bien peligroso llegar a este extremo, pero amados hermanos, el propósito de la palabra es que la iglesia pueda crecer, que la iglesia pueda madurar, que la iglesia, amados hermanos, pueda comprender, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para nosotros, hasta que lleguemos, ¿verdad?, al día final, el día en que Él venga y Él nos transforme, ¿verdad? Y pues ya lo que haga falta, pues Él lo hará, ¿verdad? Él tendrá que hacer esa transformación en nosotros, gloriosa. Vamos a Romanos 12:1. Mire lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Eso es el propósito, amados hermanos. Es el propósito de venir a la iglesia. Es el propósito de estar en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Cuál entonces sería nuestra meta? De que lleguemos a ese lugar. Dice la palabra del Señor un poquito más atrás, mire lo que dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? La va a perfeccionar. Pero mientras estemos aquí, hermanos, como iglesia, día tras día, el Señor quiere
pulirnos, ¿verdad? El pastor me contaba el trabajo de él, de pulir unas piezas, darle la forma, la medida exacta, sin falla, ¿verdad? Preciso. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y amados hermanos, cuando esto sucede, hermanos amados, eso era el deseo, no solamente el deseo de nuestro Señor, el deseo del apóstol Pablo para la iglesia, que hubiera ese mover del poder de Dios dentro de la iglesia. Y eso, y miren hermanos, podemos ver a través de la palabra que dice que el apóstol Pablo lloraba en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios para que la iglesia fuese perfeccionada y caminara en el poder del Espíritu Santo. Miremos cómo es lo que dice él miren el verso 9, capítulo 1, verso 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuántos se alaban al Señor, verdad? Ese es el deseo de él. Las oraciones del apóstol Pablo para la iglesia. Y esto es, amados hermanos, nuestro deseo, de que todos le podamos servir al Señor, aunque sea en algo pequeño, comenzando por un talento. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos vamos a comenzar a trabajar ese talento? Comencemos a trabajar ese talento, amada iglesia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿O cómo podemos ver qué es lo que estamos hablando de adquirir el carácter o el modelo de Jesucristo a través de su Espíritu Santo? ¿Cuántos alaban al Señor? Efesios 5:22, si podemos ver, ya vamos a terminar. Efesios 5:22 dice, perdón hermano, vamos a ver ¿en dónde están los frutos del Espíritu? Me equivoqué la nota. En Gálatas 5:22. Perdón hermano, vamos a Gálatas. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mire lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Fíjese bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos a unos a otros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Así que ¿cómo se va a reflejar Cristo? ¿O cómo vamos a reflejar a Jesucristo? Adquiriendo los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y de toda esta lista, hermano, cuando la leemos, ¿verdad? Podemos pretender que, no hombre, todo esto es fácil, si yo... yo lo cumplo al pie de la letra, ¿verdad? Mire, hermanos, mansedumbre, templanza. A veces la mansedumbre, hermanos, se nos pasa de largo, ¿verdad?
La templanza, lo mismo, ¿verdad? La paciencia, no digamos, hermanos, ya todo queremos como el microwave, rapidito. ¿Verdad? Y así, ese carácter, hermanos, tenemos como iglesia. ¿Y sabe qué? Dice el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si estas cosas todavía están en nosotros, hermanos amados, miren, me ponen que pensar. Porque esto significa entonces de que nosotros no hemos ido a la cruz de Cristo, sino que de lejos. Porque los que verdaderamente dice que son, ya lo han crucificado, dice. Ahí está, ahí quedó. Son diferentes, somos diferentes criaturas. Hablamos diferentes, caminamos diferentes, actuamos diferentes. ¿Verdad? ¿Verdad que tiene que preocuparnos, hermanos? Tenemos que empezar, hermanos amados, a luchar para que alcancemos esta madurez. Y una cosa sí les digo, hermanos, que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que no se preocupe cuando algo pase y sienta en su corazón aquello, pero ¿qué vine a hacer? Dele gracias a Dios, porque eso significa que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Lo está redarguyendo. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Que eso sea nuestra meta, amados hermanos, de poder alcanzar esta madurez y que podamos servirle mejor a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias a los hermanos y amigos que se unen con nosotros en las redes sociales. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que el Señor obre en su corazón y en su vida. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, ahí donde está en su hogar lo puede hacer. Vamos a orar. El Señor va a perdonar sus pecados, lo va a limpiar, lo va a sanar y lo va a preparar para ese día en que Cristo venga. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, sabemos, Dios mío, que tu palabra es, Dios mío, de bendición para nuestras vidas. Y tú nos hablas, Dios mío, con un propósito, Señor. Y a veces, Padre de la gloria, sentimos que tu palabra es dura, Señor. Pero así dice tu palabra, Señor, que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, y cuando medito, Señor, en cuántas cosas nos hacen falta, Señor, para llegar, Señor, a ser como tú. Señor, nomás te pido en esta mañana que nos ayudes. Que ayudes a tus hijos, Señor, a tu iglesia. Que tengas misericordia de nosotros, de aquellos que están en sus hogares en esta mañana, Señor. Que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y estamos luchando, Señor, para seguir adelante, Padre. Quizás en muchos lugares, Señor, en la gloria ya no tienen esta oportunidad, Señor. Y hay una preocupación quizás en los ministros, Señor, en las iglesias hoy en día, Padre, que qué va a pasar después de que todo esto pase. Una cosa te pido, Señor, que no dejes que tu pueblo se enfríe, Padre. No dejes que tu pueblo se enfríe, Señor.
Abrázanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en la gloria a atravesar todo esto. Señor de la gloria, mira, Señor, al mundo entero está en aflicción, Padre. Señor, pastores en diferentes lugares, ministros, Señor, obreros, Padre, están padeciendo, Señor. Señor, las iglesias están sufriendo también, Padre mío. Congregaciones enteras están en dolor en este momento, Señor. Muchos ya no hayan qué hacer, Padre. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo, papá. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria. En medio de esta crisis, Señor, a caminar, Dios mío, con sabiduría, con entendimiento. Ayúdanos a caminar, Señor, con prudencia, Padre. Ayúdanos a no caer, Señor, en el lazo del maligno, Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confortar a aquellos, Señor, que necesitan de ti, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y una cosa te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Te necesitamos día tras día, Señor. Te necesitamos aquí en la iglesia. Te necesitamos en nuestros hogares. Te necesitamos en el trabajo. Te necesitamos en todo lugar y en todo tiempo, Señor. Guíanos, Jesús. Haznos mejores para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Y que el día de mañana, Señor, podamos ser, Dios, fructíferos, Señor, para la honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Toca los corazones, sana las heridas, Señor. Si hay enfermos, Padre de la gloria, sánalos, Dios mío, ahí donde estén, Señor, en sus hogares, Padre. Oh, levanta, Dios mío, el caído. Restaura, Dios mío, las vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor amado. Y a ti te damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a los hermanos que están en sus hogares. Y nos vemos la próxima semana. Amén. Y así vamos a dar el tiempo al pastor en esta mañana. Gracias, hermanos, por su atención.